Ahí está. Nos quedamos con la avaricia. Sí, Eh, la avaricia es cuando esto ya se corrompe y la avaricia es lo que llaman muchos políticos a hacer acuerdos con sectores que no se deben hacer acuerdos, a violar la ley, actos de corrupción, etcétera. Sí debe haber obviamente un marco ético dentro de esta personalidad y lo primero que un político debe hacer es respetar estrictamente la ley. ujú. O sea, la ley es la ley y alguien que ejerce la política no puede estar por encima de la ley jamás, bajo ninguna circunstancia. Debemos de quitarnos este tema de que el fin justifica los medios. No es así. Ok. La Constitución te da los mecanismos para modificar absolutamente todo. Y cuando tú quieres imponer sobre la Constitución, que es lo que pasa muy común, o sobre la ley o sobre reglamentos, es cuando esto se desvirtúa. Un Bueno, político debe tener mucha autocrítica. ok. O sea, debe ser alguien que se conozca bastante. ¿Pero lo ves? O sea, el perfil del mexicano, ¿tú crees que lo sea? No, por No, lo ¿verdad? general, no. Y en cuanto a estudios, ¿sí la mayoría son abogados? Mm, yo sí diría que sería, quizás no la mayoría de los políticos, pero sí la mayor, o sea, sí la carrera mayoritaria. Ok, O sea, vas a encontrar de todo, ¿no? Pero claro. la carrera o el perfil ¿Qué más se repite? académico más común Ujú, va a ser el abogado, va a ser el economista, va a ser el administrador público, el contador, también hay bastantes, ujú. pero sí sobresale la parte del abogado. Otra parte que está muy descuidada aquí es la filosofía. O sea, de repente, yo hacía un chiste aquí en Ensenada, al menos, que sí que me da mucha risa ver panistas que iban a la marcha de los masones y ver priistas que iban los domingos a la iglesia. O sea, no chingues, o sea, es el mundo al revés, ¿no? O sea, O sea, ideológicamente la filosofía pues no cuadra, ¿no? claro, claro, claro. Eh, O sea, normalmente se le ve el perfil de masón más al priista, ¿no? Sí, en el sentido, a ver, más allá de los mitos que polulan en redes, y en Sí. internet, la masonería lo que busca es ser libre pensador. O sea, Entonces, ¿sigue funcionando la masonería o es algo que ya se terminó? O sea, o es obligado de que si eres del PRI no, y quieres mejorar y quieres subir, tienes que ser masón o no necesariamente. mira, digo, empiezo diciendo que yo nunca me inicié en la masonería, entonces también yo lo conozco desde afuera un poco. Ujú. La razón por la que yo nunca me inicié en la masonería es porque los masones que yo conocí, pues de masones no tenían nada, ¿no? O sea, eran personas que no inventan, ¿no? Mi papá lo llamaba que era la cáscara de la naranja, que ahorita estaba en un proceso donde ya nomás era la basurita, pero que adentro había jugo, ¿no? Pero pues ya era muy complicado encontrar ese juguito. Ujú. Sí hubo un periodo de tiempo donde todos eran masones, pero al fin y al cabo había una filosofía detrás de Ujú. el liberalismo en México, pues era masón. O sea, todos los grupos liberales que salieron eran masones y son los que fundan al PRI. El PRI nace como un partido de izquierda, Sí. Y es una entonces izquierda el PRI liberal. era de izquierda, liberal y masón, Así ¿verdad? es. Y entonces eso ya se fue diluyendo, porque al final Sí, pues también hay otros poderes y otras filosofías, entre ellos pues está la religión, que, que, claro. que yo creo que ha empujado, porque conozco, por ejemplo, gente que ha estado en el PRI y que ha sido, o fue o es, no sé, pero que han sido masones, pero que realmente pues son más a lo mejor pues religiosos o practican otras filosofías, pero el punto es Y que ojo, no ujú, es, no o está sea, peleada una cosa con otra, no supongo, está ¿no? peleado como Ujú, tal. De hecho, había un dicho de que los mejores papas fueron masones y los mejores masones fueron papas. ujú. Es un dicho dentro de la masonería, no sé si sea cierto. Digo, No lo es, dudo. es, es impresionante porque al final, bueno, no es el único grupo que existe, yo no sé cómo llamarlo, porque pues no deja de ser un grupo que tiene poder, o sea, un grupo que, Claro, o sea, digo, yo sé que mucho a lo mejor es mito, pero no deja de tener poder, pues al final, si hay totalmente. gobernantes, si hay así, y de repente tienes que tener una decisión de un tema, puedes influir, pues me imagino que lo tratas de influir. O sea, a mí me sorprendió mucho frente al teatro, híjole, ¿cómo se llama este teatro donde hacen los Oscar? Teatro Chino, creo que se llama, en Los Ángeles. Desconozco el nombre. El teatro Chino, pero ¿te acuerdas que ese es muy famoso, ¿no? Ese Sí, teatro. Enfrente del teatro está, una vez la fuimos logia. ahí por ondas de YouTube, fuimos a Los Ángeles y está el edificio de los masones. Es impresionante el tamaño. Ahí fue como un recordatorio de que, pues, desde mi punto de vista, yo ya lo tengo como olvidado, como si no existiera, pero ahí está. O sea, es un Casi todas las grupo que existe. ciudades, casi todas las ciudades de todo el mundo tienen su logia muy a la vista y Ujú, normalmente están en ubicaciones buenas
casi casi diciendo que estoy presente, ¿no? Mm, ¿hay Sin un líder? embargo, ¿Tú sabes si hay un líder o algo? No no, sabes, quién sabe digo, cómo está la onda ahí, ¿verdad? ahí sí supongo que tienes que estar muy adentro para saberlo como tal. Ujú, Sé que hay, digo, está el grado 33 y después hacen agrupaciones de los grados 33 ujú. y se sectorizan. O sea, debe de haber un representante de México como grado 33. O sea, de todos los grados 33 debe haber uno en México, supongo, no lo sé. Sí, si hay No estoy algún adentro. grado 33 que nos esté viendo y que podamos entrevistar, a ver si se pone en contacto con nosotros, estaría buenísimo entrevistar a alguien, algún Claro. masón de grado 33, o de algún grado importante para, Ujú. pues, conversar sobre qué onda, ¿no? ¿Qué hacen? Sí, fíjate, tío, la parte que yo conozco un poco, Mm, y lo comento, sí, lo conozco un poco porque mi papá fue masón. ajá, Y pues yo veía los libros y medio los odiaba porque pues traen muchos códigos, ¿no? ujú. Y mi papá muy hermético, pues jamás me dijo nada, me daba a entender algunas cositas y era como que, pues órale, que aún usted búsquele, ¿no? Sí, Pero yo siempre entendí a la masonería desde un punto de vista filosófico claro. y desde un punto de vista donde era este lugar donde se juntaban distintas personas con distintas experiencias y conocimientos a compartir el conocimiento para enriquecerse entre ellos. Y obviamente entendiendo el origen histórico, pues entiendes por qué la secrecía. Claro. En estos Supuestamente, tiempos ya, ya no tanto, ¿no? ya no es Este. necesario, ¿no? También siempre se decía que tú para ser gobernador tenías que ser masón o para ser presidente. No dudo que haya varios, ¿no? Que haya varios por ahí, pero ya no sé si todos. Yo tengo entendido que solamente Vicente Fox no es masón, Ok, entonces de todos sí, los la que mayoría son conozco. masones. Hasta donde yo tengo entendido. Ok, ok, En la parte del PRI me suena lógico. claro. Me suena lógico desde lo siguiente, ¿no? El PRI era un partido hegemónico, es un partido que tiene un nacimiento liberal, Ujú, donde pues, todos los liderazgos venían precisamente de la masonería, y de una u otra manera, siendo un partido hegemónico donde el presidente decidía las candidaturas, pues es más fácil apoyar a alguien que lo ves como una, dentro de tu hermandad y fraternidad. ya, ajá. Entonces, sí me suena totalmente lógico. O sea, y más allá de que fue una condición sine qua non, más en un sentido de este es mi grupo. O sea, es la gente Ujú, con la que yo estoy, es gente en la que confío, que tiene los mismos valores éticos, pues es la gente que voy a... exacto, exacto. O sea, se me hace súper interesante el tema. Ahí mi papá, por ejemplo, lo invitaron de joven y le hicieron la iniciación y todo, pero dice que no le gustó porque pues se aburría. O sea, el papá siempre fue muy también explorador del conocimiento y así, y no o sea, le causó mucha gracia pues el tema de cómo lo agarran, le Sí, tapan el la rito. cabeza, se lo llevan a como pues a un lugar y luego como que lo empujan, ¿no? A un vacío, pues nada más son 2, 3 metros ahí, bueno, no sé, no tanto menos, 1 metro, 2 metros, pero los lanzan y pues se caen y entonces como que para que te lance al vacío y toda esa onda le pareció interesante, pero pues decía que básicamente, pues que no, o sea, era como un club de amigos básicamente y Así no, es. no Fíjate, eso no fue parte lo... de lo que yo decía no entrar, y yo porque los conocía. Uno, las personas, no que me invitan, pero que yo conocía que eran masones y que te lo presumían abiertamente, Ujú, pues no era gente que yo tuviera una alta estima intelectual, ¿no? Entonces, eh, oye, pues, si este vato me está presumiendo que es grado tal, pues están bien jodidos. ujú, Veía que ya se había vuelto más bien un club de Toby, eh, donde se juntaban a echar la cervecita, eh. y no veía que permeara o impactara en estas personas que yo conocía en su intelectualidad, en su filosofía, etcétera. Y en ¿Ves, contraste, perdón, ¿ves algún otro grupo? Se me viene a la mente, bueno, existe ese grupo, pero no necesariamente. Una vez entramos, Gires, estábamos en Chicago y entramos vimos un edificio raro, un edificio raro así nada más y dijimos, ¿qué es esto? O sea, esto no decía ningún anuncio, nada. Y así literal entramos a ver, se podía entrar primero que nada, ¿no? Porque pues no sabemos qué era, si una iglesia o qué era, o sea, cosa rara, ¿no? El edificio. Y entramos y llegaron, o sea, puros anglosajones, ¿no? Típicos americanos, ya muy mayores, llegaron ahí súper amables, pásenle, no sé qué, aquí les hacemos un tour gratis por todo el edificio. Y eran algo así como los deers, ¿no? Como los venados o no sé qué, pero era un grupo tipo masón. O sea, era un grupo tipo masón y ahí tenían todas las fotos de todos los integrantes, una cosa
bastante creepy porque ya que estás adentro, es como un laberinto bien, bien extraño. Todas las formas que tiene ahí son súper raras, vitrales súper raros, todo así bien, bien Eyes Wide Shut. Ajá. Y entonces, y vas viendo las fotos, las fotos, las fotos, las fotos, las fotos, desde los 60 70 puros blancos. O sea, puros güeros, así, y ya empezamos de que, oye, esto está medio raro, porque entiendes que en los 60 pues a lo mejor, pues había todavía muy Sí, marcado el claro. racismo. 60 70 oye, pero puras fotos actuales y seguían siendo puros blancos y ya esto ya me empezó a llamar la atención. Decían, pues básicamente que eran como un grupo similar a los masones, pero era otro grupo que ya ni me acuerdo cómo se llamaban, pero y hablaban sobre la simbología y todo, pero le preguntaba, bueno, ¿y qué tanto realmente influye? No, pues ya que estamos aquí, les preguntaba sobre, pues, qué tanto influyen en el poder. Y el señor nomás se reía, pero decía que, pues, sí intentaban, obviamente, influir a sus filosofías o a sus, cosas. Obviamente no le pregunté que por qué todos eran blancos. Este, pero estuvo bien interesante. Entonces, quiere decir, digo, ese día se me hizo bien interesante porque dije, quiere decir que hay muchos otros grupos, o sea, no nada más son los masones, ¿no? Claro. Y mira, es normal, ¿no? Tomémoslo desde lo siguiente. El humano por naturaleza busca sus pares y es un animal social, busca comunidad. Si tú te juntas con todas las personas que hacen contenido para YouTube, pues de repente te das cuenta que a lo mejor pues son bastantitos, ¿no? Y Ujú, son bastantitos que a lo mejor pueden influir en cierta legislación para que no censuren a YouTube. ujú, Pues vale la pena y te das cuenta que puede ser una cuota de poder ujú, y de repente te das cuenta que a lo mejor si la mayoría está en Monterrey, pues ustedes pueden impulsar para que uno de ustedes sea el candidato a alcalde y para que como alcalde destinen más recursos a los generadores de contenido. Es algo normal que sucede. claro, claro, Ahora, no, definitivamente. hay Este, agrupaciones que sí traen un contenido más de carácter, pues no solamente filosófico, sino hasta le dan un sesgo espiritual. Y es donde sí entra esta parte de la simbología, ujú, me atrevo a decir hasta un tipo de magia, por así llamarlo, no en ujú, un abracadabra, pero sí ujú. en darle voluntad a ciertos símbolos para obtener ciertas cosas o para lograr ciertas cosas. Y aparte, la mística te genera un sentido de comunidad mayor. Si tú y yo inventamos un simbolito y le damos una creencia a ese simbolito, pues nos va a unir más porque es un secreto que tú y yo compartimos. No, pues digo, lo ves hasta en las pandillas, ¿verdad? O sea, que traen su símbolo y su Mm, símbolo es a vida o muerte, totalmente. ¿no? Sí, claro, claro. Los equipos, o sea, Los equipos de es fútbol, algo muy de claro, la claro, naturaleza humana. claro, claro, Y hay definitivamente, ¿no? grupos, Lo platicamos con Cristóbal en la anterior, ¿no? mm, El tema de la religare, ¿no? Religión, ajá. religare y pues todas esas uniones que se hacen, que pues se convierten en religión, básicamente, ¿no? Ahora, Sin necesariamente ser espirituales, pero pues están ligados a una creencia, es impresionante, ¿no? No sé cómo se vive el fútbol allá en Baja California, pero es impresionante cómo se vive el fútbol aquí en Nuevo León, o sea, si hay el fútbol es, es lo que más despierta pasiones y es más, México es el país más apasionado al fútbol. Te voy a compartir, yo estuve de intercambio en Brasil un año ujú, y me tocó estar 2005-2006 en el Mundial de Alemania, yo lo viví en Brasil. ok. Y obviamente, pues las televisoras mundial pues, sacan mil y un reportaje. Y se hace un reportaje de cuál es la afición más apasionada al fútbol. Y normalmente se piensa en la argentina, en la brasileña, en la Ujú. inglesa, en la alemana. Y en Brasil decían que la afición más apasionada era México. Órale. Y lo ponen con algo muy sencillo. México nunca ha ganado nada, dicen. México nunca llega a ningún lugar. Ujú. Y a donde juega, vas a ver mexicanos y vas a ver mexicanos gritando, brincando, o sea, con una pasión como si fueran los campeones del mundo. Y es cierto, o sea, Sí. la pasión que se vive en México por el fútbol es impresionante. O sea, y sí, efectivamente es una religión. O Ujú, sea, comparto con Cristóbal, digo, tanto esa parte etimológica de lo que significa religión, que es cierta, ujú, y que la religión puede trascender, o sea, en el significado etimológico trasciende lo que es la espiritualidad. ujú, ujú, Ya en el significante que le hemos dado con el paso de los años, pues obviamente sí ya nos referimos única y exclusivamente a una institución de dogmas y mitos que congrega a una agrupación de personas que creen ciegamente en esos dogmas y ritos. Ahora, lo quiero colar un poco
a la parte de la política, porque sé que es un tema que te va a interesar. A ver, En la política hay mucho misticismo, pero muchísimo. a O sea, ver, ¿cómo? inclusive es un dicho, un político sin mística no es político. O sea, así como existe, por ejemplo, esta rama de la masonería que tuvo una influencia muy grande en la política a nivel mundial. Digo, recordemos que estamos hasta cierto punto en Occidente condicionados de la Revolución Francesa, Ujú. y la Revolución Francesa es promovida por masones. Y es esta corriente liberal que llega y permea en todo Occidente y es lo que dio formación a Estados Unidos, a las independencias en Latinoamérica y en otros lugares, y a la filosofía democrática liberal de Europa. Pero asimismo, por ejemplo, la masonería antes estaba junto con pegada con lo que era el Rosacruz. Ajá, Hay un momento donde se dividen, que el Rosacruz era como la parte espiritual de la masonería, ok. que va más apegada a lo mejor a lo que es la magia, por así llamarle, donde el Rosacruz, hasta lo tengo entendido, tampoco soy iniciado, pero he conocido algunos. ¿Existen todavía los Rosacruces? Sí, claro, sí, 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 por supuesto. Rosacruces originales, no me refiero así como que alguien inventó, alguien dijo, voy a hacer una C que se llame Rosacruces, y no, o sea, No, no, Rosacruces, hay templos Rosacruz en todas partes. órale. Y Desconocía, ¿eh? es Había escuchado aquí localito que decía Rosacruces, pero la verdad es que nunca lo he tomado muy en serio. Sigue la, habiendo Rosacruces, órale, órale. la parte del Rosacruz, yo la veo, te digo, no, nunca me inicié, como similar a la masonería, pero del lado espiritual. Digamos que es un grupo de estudio donde muchas personas con diferentes habilidades o creencias lo Sí. comparten con los demás para que todos puedan aumentar pues, su conocimiento al respecto de los procesos espirituales. ¿Un Y ejemplo? por ejemplo, me tocó conocer un Rosacruz, Ujú. un señor que le leía las cartas a mi hermana le gustaba eso, ¿no? Ok. Entonces este señor, antes de que yo me fuera a intercambio, yo originalmente me iba a Francia. Ujú. Y le dice este señor a mi hermana, dice, oye, tú tienes un hermano menor, así, 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 se va a ir a vivir a Brasil un año, quiero hablar con él antes de que se vaya. Y mi hermana le dijo, pues casi le atinas a todos, dijo, pero él se va a Francia, no a Brasil. Dijo, no, se va a ir a Brasil. Así de seguro lo Así, dijo. no, espérate. Entonces, cuando me dice eso mi hermana, pues le dije, ah, pues a mí siempre me gustan esas cosas. Ah, pues igual voy, no sé qué. Y cuando o sea una situación, yo me fui por Rotarios, donde se apoderan del que era mi espacio Francia, y me habla mi hermana y me dice, oye, ¿por qué te vas a ir a Brasil? Y dije, oye, pues quiero ir a ver a Rosacruz ahora sí, ¿no? Porque O pues, me sea, las cosas se encantó movieron y tú acabaste yéndote a a Brasil. Brasil. Y él ya Y lo sabía. nadie O sea, sabíamos que este señor, al más parecer, que ¿no? él, o sea, él lo vio en las cartas. O sea, no es que lo No, supiera, sino, ¿o ni dónde lo siquiera en vio? las cartas, se lo dijo así, Ah, o tal cual. sea, él lo dijo. O sea, él sabía de alguna manera y Le tenía dijo a mi hermana, tú tienes conexión. un hermano así, así, se va a ir para allá, necesito hablar con él. ¿Y cuánto tiempo antes de que tú supieras? Como unos 2 meses más o menos. 2 meses antes él ya sabía de alguna manera y tú ni cuenta. O sea, Sí, qué loco. entonces voy a visitar a este señor. A mí, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado que me quieran adivinar el futuro y esas cosas. Ajá. Me encanta platicar y me encanta verlo, pero el pasado me encanta que me lo digan. El Ujú. futuro como que no me atrae tanto, como que le quita el sabor, ¿no? Ok. Que Este, te spoileen. sí, sí, sí. Entonces llego con ese señor, me acompaña una amiga. Entonces lo primero que dije, puta, pues me va a querer las cartas y la típica, pues a ver. Entonces llega, me invita a un café, nos sentamos, me empieza a platicar un chorro de cosas súper interesantes. Y me dice, mira, mijo, para empezar, mijo, yo no necesito ni leer cartas ni nada. Lo que alguien hace así, mijo, lees la energía. Chinga, déjate de cosas. Y me dijo varias cosas muy específicas que se me presentaron. Te voy a decir la más específica y fue una que sí le hice caso. A ver. Digo, vas a estar sentado en una mesa, a tu mano derecha va a haber una persona con un suéter blanco y negro, me dijo, como de rayas. Enfrente de ti va a haber un cuadro que va a haber como un barco. En ese momento me dijo, vete. En ese momento va a pasar algo muy malo. Me dijo, vete. Órale. Así de a tiro. Hace tiempo yo en Brasil tenía de intercambio en la misma ciudad una sueca, un alemán y yo mexicano. Estamos en una fiesta, pues había mucha fiesta, por así decirlo, muchas Sí. sustancias por ahí. Yo estaba sentado, a mi derecha estaba mi amigo alemán, traía un suéter blanco con franjas azul marino, volteo y veo un cuadro de un barco. Dije, no, yo me voy. O sea, Y te nunca fuiste. supe, no pasó nada, a los demás que se quedaron. Ujú. No sé si hubiera pasado algo, Mejor algo a ti en específico, ¿no? Puede ser. pero ahora sí que vi las señales y que no quiero averiguar. Qué Creo loco. O que sea, este es un pero momento se te presentaron. O sea, tal cual como me lo dijo, o sea, no fue algo general, no fue vas a conocer una persona, sí, 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 sí. o sea, es No, no, algo muy claro, muy específico. O muy sea, sí. específico. Él me comentó un poco del proceso de los Rosacruces, cosas que yo había conocido por libros,
Ujú, Sí me hablaba de esta parte, que ellos lo que buscan es el conocimiento interior y compartir las herramientas que cada uno conoce con los demás para que cada quien acrecente las formas de poder interpretar pues todo lo que es la espiritualidad y lo que es la realidad desde una perspectiva no material, sino espiritual. Entonces me parece que es un elemento muy interesante. ujú, Otra de las cosas que vas a encontrar mucho en política, volviendo a anexar, hay mucho, no me gusta la palabra brujería, ni inclusive la palabra santería, que es más correcta, tampoco me gusta. ujú. Existe lo que es la religión Yoruba y el candomblé, que es la parte de Brasil, que son estas religiones africanas que traen los esclavos cuando los mandan a Caribe y esencialmente a Brasil. Sí. Y es hicimos ahí explicarlo un poquito porque creo que hay mucha mala información al respecto. Hay un sincretismo obligado que se da y por eso se le llama santería, donde pues a estas personas si le rezaban a su Dios los mataban. Entonces, ¿qué hacen? Agarran a los santos de la Iglesia Católica y les ponían atrás la figura de su deidad. Ujú. Entonces ellos, tú los veías y le rezaban a San Miguel, a San no sé qué, pero realmente le rezaban a sus santos. Ok. Y es la forma en que ellos sobreviven esta religión, y es una religión que ha tenido mucha fuerza y es una religión muy presente en la política. O sea, es impresionante la cantidad de gente que aunque no aunque sea católico, aunque sea cristiano, aunque sea de cualquier otra religión o aunque se diga ateo, sí acude al santero y sí acude a la protección de estas personas, de los Babalau, y los vas a ver en todos los partidos y vas a ver una presencia. Y esto es muy interesante porque el político muchas veces pareciera necesitar de una creencia espiritual del por qué está ahí. Vas a Ujú. ver mucha numerología, mucha astrología, vas a ver mucha tirada de cartas, y aunque no sea algo que se hable tan abiertamente, si tú Bueno, conoces un poquito, estuvo circulando que habían practicado santería AMLO y que desde no, su inicio, digo, no, y luego ellos se burlaron del tema y dijeron que no, que nada que ver. no lo dudo, o sea, Pero lo que voy es que siempre está esa idea, y todos los políticos, ¿no? Me acuerdo de la brujería el Bastera, ¿no? Que fue del muy, muy Baster, famosa. claro, muy famosísima, de la esposa de Fox Ajá, de Marta también, de Según. Marta Sagún también, ¿no? Supuestamente, y así, ¿verdad? O sea, como que los ves constantemente, no me acuerdo de Peña, si llegó a tener algún escándalo en ese tema, pero No, digo, tampoco lo recuerdo, más no lo no. dudo. Mm, Igual, por ejemplo, en el caso de López Obrador, él es cristiano evangélico. ujú, Sin embargo, creo que los cristianos, los católicos, son más creyentes de la santería y se les hace más fácil creer en la santería, pero incluso por una visión errada. La visión judio-cristiana ubica esta dicotomía entre el bien y el mal y ubica la santería como una parte del mal, ujú, cuando en la santería, pues no. De hecho, no es ni siquiera la visión del bien y el mal como tal así. Y ellos no son una antítesis del judío cristiano. Ellos son una religión que se tuvo que sincretizar por sobrevivir, nada más, pero no es una antítesis. Y ellos manejan mucho este tema de la energía, de traerte a los muertos, de que los muertos te ayuden, de cómo las deidades que ellos tienen sí juegan un rol preponderante en el día a día y cómo pueden participar. La parte, por ejemplo, yo no comulgo con, que prefiero llamarle Yoriba, Candomblé, es que sí existe el rito de sangre. El rito de sangre para ellos es muy, muy importante en un sentido de que pues, la sangre lo que representa es la vida y es el poderle dar esta ofrenda de vida a la deidad. ujú. Y por ejemplo, te voy a contar así una que conozco, un babalao. En alguna ocasión estaba yo en Ciudad de México, coincidió que él también, algo subió a Facebook y me dice, oye, ¿qué onda, hermano? ¿Andas aquí? Sí. Me dijo, vente, me dijo, estoy con mi hermano en Xochimilco. Me dijo, te mando Uber, me dijo, ven para acá. Órale. Entonces llego y para empezar, un mural así como de 3 metros divino, así con pinturas de sus deidades. Tío, me interesa mucho el tema de las religiones, se me hizo impresionante, muy bonito. Su hermano también es Babalao y estaban ahí consultando a un empresario muy, muy fuerte y muy, muy conocido. Órale. Y dices, wow. Y algo que me llamó, porque yo sí les expuse, ¿no? Le dije, güey, a mí lo que no me gusta de tu religión, le digo, pues la parte del rito de sangre, o sea, que te das que sacrificar una gallina, un chivo, o lo que sea. Le digo, soy vegano, imagínate, ¿no? Ujú. Y me decía, no, mijo, no es sacrificio, mijo, el animal va con gusto. Y yo andé como una tontería. No te miento, yo vi así, los dos gallos ir directo hacia el cuchillo, bien tranquilos,
así casi poniéndole el cuellito así como que date, va. Me dijo, no, me dijo, un buen sacrificio, me dijo, el animal no va a llorar, el animal tiene que venir solo. Y si es algo que te sorprende, si es algo que puedes buscar explicaciones lógicas, racionales, a lo mejor las encuentras, Ujú. pero verlo así de momento sí es algo impresionante. Y es algo que al parecer lo que me dicen, digo, esta es la única vez que me tocó presenciar algo así, que es algo común. Y es una religión que ha permeado mucho también en la política. O sea, y ahorita que mencionabas lo de López Obrador, pues López Obrador tiene una relación muy cercana con el régimen cubano. Ujú. Y el régimen cubano, pues es por todo el mundo sabido, pues que siempre han estado trabajando con el tema de la religión. Claro, Entonces no lo vería descabellado. claro, claro. Súper interesante. O sea, fíjate, ese tema ni lo había pensado, pero es que es un temazo, porque toda esa onda, me ha aventado así artículos y cosas muy interesantes sobre políticos mexicanos metidotes en esa onda, y siento yo que, pues eso es un tema que casi no se comenta, es como casi de tabú, ¿no? Por eso cuando lo Y sacan hay lo... mucho amarillismo. O sea, Ujú. no sé si recuerdas, creo que fue en los noventas, cuando estaba lo de los narcosatánicos. Ah, sí, sí. Ok, para empezar, ni eran satánicos, eran santeros. Pero si te fijas, siempre se hace esta vinculación y forma peyorativa, y creo que también por eso hay mucho tabú con esas religiones, porque lo primero que hacen los medios es ponerle narcosatánico, ¿no? Eran narcotraficantes que se Ujú, dedicaban a la santería. ujú, Y el cuate ese, pues que hizo mucho poder, pues era un babalao, que el vato influyó mucho en sectores del narcotráfico, hasta que el cuate decide él tomar parte de ese poder y por eso se hace todo este relajo, ¿no? Y es una historia muy interesante. Insisto, olvidémonos de si es real o no, si funciona o no funciona, pero socialmente, cómo influye o contribuye es muy interesante, inclusive dentro del mito y las creencias, cuando a esta persona le rompen el caldero, ujú. es cuando se le va todo al carajo. Puede ser el factor psicológico de que él dijo, ¿sabes qué? Pues ya con esto ya me jodieron. O puede ser la otra parte espiritual y que sí haya algo de realidad ahí. Al fin y al cabo uno crea su realidad. Y, Y y, esa es y, la y, parte que creo que el político busca. ujú, Busca métodos de crear esta realidad, busca ujú, métodos a través de la espiritualidad, sea también, está el video de AMLO donde están varias personas cristianos evangélicos orando por él. Bueno, pues es una forma de un ritual para poder crear su realidad. Como está el cuate que va con un santero, como está el cuate que va con un sacerdote, como está el cuate que va que le tiren las cartas o hacer la numerología para ver qué día debe destaparse. Porque ujú. también es algo que pasa muy común, o sea, mucho político a través de los astros es como toma decisiones para su campaña. Y interesante eso que es ese tema de que AMLO sea cristiano evangélico, pues sobre todo por cómo ha sido su comportamiento, con la relación en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos sabemos muy bien que pues los cristianos evangélicos son pues poderosos, ¿no? O Claro, no, sea, pues en México también. ajá, digo, aquí también, pero creo que aquí, pues los católicos, para empezar, son enorme mayoría, ¿no? Yo ahí Y difiero, ¿eh? sí, pero digo, pero en mayoría, en cantidad, pues sí son, Pero realmente, ¿cuántos son católicos? o sea, católicos, pues, dices O sea, en política, no, 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 no. O sea, pero que practiquen, que realmente practiquen, claro, o sí, sea, bueno, que practiquen, estadísticamente a lo mejor eh, hasta no los tienen contemplados como católicos. claro, Digo, no sé claro, tu caso, pero yo también me bautizaron, claro, hicieron claro, pues, ajá, y la mayoría créeme, no es practicante, siempre he claro. dicho, como eh. la Guerra Civil Española, ¿no? La iglesia que ilumina es la que arde. Entonces, católico no tengo nada. Sí, Pero digo, me refiero a la relación con Estados Unidos porque, pues ahorita tienen Estados Unidos un presidente católico, ¿no? ujú. Que es rarísimo, ¿no? Que no sé si recuerdo, creo que han sido dos en la historia, si no me equivoco, pero han sido raros y casi siempre son evangélicos, ¿no? Y ahora, pues, AMLO se ha puesto, pues sí, con un tema de debate contra específicamente el gobierno de Joe Biden. O sea, ha estado constantemente con choques con él. Ahora, digo, como paréntesis, el choque que yo veo entre Estados Unidos y México lo veo más discursivo que real. Mm, O sea, a ver, estamos recibiendo 30,000 migrantes mensuales. No creo que a Joe Biden le interese lo que digan en las mañaneras. O sea, un ujú, ejercicio propagandístico a Estados Unidos no le interesa. Le interesa que recibamos 30,000 migrantes. O claro. sea, con eso el cuate se da por bien servido. Y la parte del discurso le sirve, sí, a los republicanos en una parte
político-electoral, como a México en una parte político-electoral, pero fuera de eso no he visto aún Una ni de un lado acción, ni de otro. una acción No, realmente. inclusive Estados Unidos ha sido muy cauteloso con los paneles. O sea, ahorita Estados Unidos nos puede tener a su merced por los paneles de energía, por los paneles de medio ambiente, No, por ha los estado paneles... leve, ha estado leve. Sí, no, ha estado bastante Ujú, leve. ujú, O sea, y si te fijas, la parte donde Estados Unidos ha subido el nivel es contra el narcotráfico. ujú. Pero eso siempre, o sea, las acciones que Estados Unidos ha emprendido contra el narcotráfico las ha hecho ayer, hoy Eh, y mañana. O sea, es la misma. No ha habido acciones que salgan más allá de lo cotidiano. Y Estados Unidos necesita un enemigo para justificar su crisis de opioides. Que por supuesto que México tiene responsabilidad, claro que sí, pero también Estados Unidos, ¿no? eh, Y digo, tú lo sabes mejor que nadie, no soy muy afín a esta administración, pero algo en lo que tiene razón el presidente es que a la droga no le salen patitas y se va caminando por todos los estados de la Unión Americana. claro, O sea, claro, obviamente la corrupción es bipartita y así como aquí somos corruptos, allá son igual de corruptos. Y para que la droga que sí. cruza la frontera llegue a todos los estados de la Unión Americana, pues tiene que haber policías corruptas, tiene que haber alcaldes corruptos, legisladores corruptos, y así es como funciona. Claro, claro, no, Sin definitivamente. embargo, Si no, no pasaría de la frontera, así de fácil. así es No fácil. pasaría. Y Estados Unidos como gobierno necesita un enemigo claro contra el tema de los opioides. Y Ujú, es un tema muy interesante porque aquí nos hacia atrás. La crisis de opioides de Estados Unidos la generaron las farmacéuticas. exacto. Y a diferencia de lo que pasó con el crack, no fue con las comunidades afroamericanas, fue parejo. Tristemente, y porque creo que no se puede negar que Estados Unidos ha sido, al menos históricamente, un país sumamente racista en cuanto a su gobierno, en cuanto a su administración. Ujú. Cuando fue la crisis de los 80 del crack, la focalizaron en las comunidades negras. No importaba. Esta crisis le está pegando a todos parejos. Y como en esta ocasión hay blancos involucrados, perdón, Entonces les duele. así es. Entonces sí les duele y entonces sí necesitan un enemigo en común, un enemigo a quien nombrar, a quien ponerle apellido, a quien decir vamos por él. Así como en su momento Osama Bin Laden representaba el terrorismo, no Mira, que no fuera terrorista, acabas de pero tocar no era el único. un temazo para mí de los más interesantes, ¿quieres? Que es ya entrando pues a los poderes, ¿no? Entramos al tema de la masonería, pero ahorita ya estamos pues pasando por religiones y todo, pero creo que aquí está otro tema y que quisiera tu opinión, porque pues dentro de las muchas cosas que te topas en libros y en cosas, uno de los puntos que siempre te dicen para poder tener poder, necesitas tener un enemigo. Y si no tienes, créalo. ¿Qué onda con el que platícanos cómo ves ese lado? O sea, ¿es necesario entonces tener un enemigo para tener poder? O sea, Desde la óptica tradicional, pragmática, sí. ujú. A ver, digamos que la masa es como un niño. Perdón, dos ejemplos nomás rápido para que veas cómo siento yo que sí funciona. O sea, No, claro que funciona, ¿no? este Bukele, ¿no? Bukele dijo, mi enemigo son las pandillas y si yo ataco a las pandillas, mi poder aumenta y es impresionante el poder. Zelensky iba, No, políticamente hablando, no era nadie. su popularidad iba cayendo, ¿sí? Y apenas tenía creo que un año, 2 años de gobierno y la popularidad iba para abajo. Entra Rusia, se vuelve un líder con un enemigo claro y su popularidad se va a los cielos, ¿no? Entonces, yo por eso también de repente siento como que AMLO, digo, viéndolo aquí cerquita, pues siempre ha tenido o ha querido tener muy claro su enemigo. A diferencia, por ejemplo, de Peña Nieto, que sentía yo que nunca pudo él identificar un enemigo real, siempre era como muy disperso en eso y siento que eso también demeritaba su poder. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando Fox empezó a tener, empezó a caer en su popularidad, pues empezó a volver su discurso muy anti Estados Unidos y entonces su popularidad empezó a tomar vuelo, ¿verdad? Antes de que continúes, deja que se corte porque ya va a ser un minuto y Ok, va a sacar a la mitad. Espérame, déjame. Voy a cortar de una vez para reiniciar. Ahí va. ok. Ahí está. Justo en la conciencia. Mira, me voy a permitir Sí. ligarlo con... Es una historia que me contaba mi papá de la masonería. Mm, No sé si es la historia real o si es como una fábula o lo que cuentan ellos. Mi papá me contaba que en una ocasión, la tenida se llaman a las ceremonias que hacen, donde mm, llegan y exponen un tema. ok. Y llega un lama a hacer una tenida como expositor. Y el lama
les dice que les va a hablar de la verdad. Esto lo hago el paralelismo con la conciencia. Entonces dice el lama, dice mi papá que llega el lama y que había un jarrón que tenía un valor simbólico importante, y agarra el lama y agarra el jarrón y les dice, ¿qué es esto? Y le pregunta uno por uno, oye Pepe, a ver, ¿qué es esto? No, pues un jarrón. Y uno por uno, pues la misma respuesta. Y agarra el lama y avienta el jarrón al piso y lo rompe. Y le dice a cada uno que pase por un pedazo de jarrón. Y le pregunta uno por uno, ¿qué tienes en la mano? No, pues un pedazo de jarrón. ¿Es un jarrón? No. ¿Qué es? Pedazo de jarrón. Y uno por uno va. Termina y les dice, bueno, pues muchas gracias. Esa es la verdad.